Mi hija iba a casarse con un hombre maravilloso, o eso creía. Pero cuando me lo presentó, descubrí algo que me dejó helada. Aquel caballero perfecto había sido uno de mis antiguos clientes, cuando yo trabajaba de prostituta para poder darle a mi hija la vida que ella merecía. Lo miré a los ojos y supe que él también me reconoció. En ese momento mi mundo se derrumbó, no solo por mi pasado, sino porque comprendí que el destino tenía una forma cruel de hacerte pagar por tus secretos. Sé que suena como una historia inventada, de esas que uno lee en internet y piensa, eso jamás podría pasarme a mí. Pero esto me pasó de verdad, y me cambió la vida para siempre. No la cuento para dar lástima, sino para que entiendan hasta dónde puede llegar una madre por amor, y cómo a veces el sacrificio puede volverse una condena. Antes de comenzar, déjame en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Suscríbete, deja tu me gusta y cuéntame si alguna vez has tenido que ocultar algo por proteger a alguien que amas. Me llamo Laura Ramírez y conocí a Javier Ortega cuando tenía apenas 18 años. Vivíamos en el mismo vecindario, en un pequeño fraccionamiento al poniente de Guadalajara. Él era 3 años mayor, trabajaba en el taller mecánico de su padre y tenía una sonrisa de esas que te desarman. Desde la primera vez que cruzamos miradas, sentí algo que no supe explicar. No teníamos mucho, pero nos bastaba con soñar. Pasábamos tardes enteras caminando por el parque metropolitano, planeando la casa que algún día íbamos a tener y los nombres de los hijos que todavía no existían. Éramos jóvenes, ingenuos, y creíamos que el amor bastaba para todo. Antes de casarme, estudié para secretaria bilingüe. Era aplicada, soñadora, y tenía la esperanza de trabajar en una empresa grande, tal vez viajar y aprender inglés de verdad. Pero cuando Javier me propuso matrimonio, todo eso cambió. Él ganaba bien y no quería que yo trabajara. No quiero que te mates en una oficina, amor. Tú dedícate a la casa y a nuestros hijos, me decía con esa voz dulce que lo caracterizaba. Y yo acepté, convencida de que mi lugar estaba ahí, construyendo el hogar que tanto habíamos imaginado juntos. Nos casamos cuando yo tenía 22 años, en una boda sencilla pero llena de amor. Javier se había esforzado muchísimo para darnos un buen comienzo. Rentamos una casita pequeña en la colonia Chapalita, con paredes color durazno y una cocina diminuta que yo decoré con flores artificiales. Fueron los años más felices de mi vida. Me levantaba temprano para prepararle el desayuno, lo despedía con un beso y pasaba el día entre la limpieza, la cocina y mis cuadernos de inglés, que nunca dejé del todo. Unos meses después, nació Camila, nuestra única hija. Javier estaba loco de amor por ella. La miraba dormir durante horas, le cantaba canciones y me decía que no había nada más grande que verla sonreír. En ese tiempo, él seguía trabajando con su padre en el taller familiar en Guadalajara, un pequeño negocio que llevaban juntos desde hacía años. No era un taller grande, pero tenía fama de ser honesto, y eso bastaba para que nunca le faltaran clientes. Con el paso del tiempo, su padre empezó a cansarse del ritmo de trabajo. Los años ya pesaban, y fue entonces cuando decidió cederle el control del taller a Javier. Recuerdo que aquel día llegó a casa con las manos aún manchadas de grasa y una emoción que no podía ocultar. Me abrazó fuerte y me dijo: «Mi papá confía en mí, Laura. Dice que ya es hora de que el taller quede en mis manos». Yo lo miré con lágrimas en los ojos. Había trabajado tanto, con tanta dedicación, que verlo al fin recoger los frutos me llenó de orgullo. Desde entonces, Javier se convirtió en el alma del taller, lo modernizó, contrató ayudantes jóvenes y poco a poco empezó a hacerse un nombre entre los vecinos. Era un hombre querido por todos, honesto, trabajador, incapaz de dejar a alguien varado. A veces regresaba tarde, cansado, pero con esa sonrisa tranquila que siempre me calmaba el alma. Yo lo esperaba con la cena lista
y Camila dormida, y mientras comíamos me contaba anécdotas de su día, de los clientes, de los autos que renacían en sus manos. Nunca nos faltó nada. Vivíamos con lo justo pero felices. Javier me insistía en que no necesitaba trabajar, que él se encargaría de todo. Tú ocúpate de nuestra hija, que para lo demás estoy yo, me repetía. Y yo, que lo amaba con el alma, le creía. Jamás imaginé que la vida me lo arrebataría tan pronto, ni que esa promesa suya de cuidarnos se convertiría años después en la razón por la que yo tendría que hacer cosas que nunca pensé capaces de una mujer como yo. Los años antes del accidente no fueron perfectos, pero sí felices. Como toda familia joven, tuvimos nuestras dificultades. Hubo meses en los que el trabajo en el taller bajaba y el dinero no alcanzaba. Yo me angustiaba, contaba los pesos para la despensa y pensaba cómo haríamos para pagar la renta. Pero Javier siempre mantenía la calma. Tranquila, amor, me decía sonriendo. Los coches nunca dejan de descomponerse y mientras haya motores en esta ciudad, trabajo no faltará. Y como siempre tenía razón. A los pocos días llegaba un cliente nuevo, un pedido grande o una recomendación que lo ayudaba a salir adelante. También hubo momentos difíciles con su salud. Una vez se lesionó la espalda levantando una transmisión pesada. Lo recuerdo acostado, con calor en la cintura y el ceño fruncido por el dolor. Yo le rogaba que descansara, que cerrara el taller unos días, pero él se negaba. ¿Y si mañana llega alguien que necesita su coche para trabajar?, me decía con esa nobleza que a veces rayaba en terquedad. Aún adolorido, se levantaba y seguía, como si tuviera una fuerza que no venía del cuerpo sino del corazón. A veces discutíamos por cosas pequeñas. Yo le reclamaba que pasaba demasiado tiempo en el taller o que no dedicaba suficiente a Camila. Él me escuchaba en silencio, sin levantar la voz, y luego me abrazaba. Tienes razón, amor, me descuido, pero todo lo que hago, lo hago por ustedes. Y con esas simples palabras me desarmaba. Tenía una paciencia infinita, una calma que contagiaba. No importaba cuán grande fuera el problema, siempre encontraba la manera de ver el lado bueno. Había noches en que lo miraba dormir, con el rostro relajado después de un día de trabajo, y pensaba que no podía haber hombre más noble. Javier no era un príncipe de cuentos, ni un hombre de dinero, pero tenía algo más valioso, esa paz que solo da la gente buena. Me daba seguridad solo con su presencia, con su forma tranquila de mirar las cosas. Y quizá por eso, cuando recuerdo los días previos a su muerte, me doy cuenta de que algo en él ya estaba distinto, como si en el fondo supiera que el tiempo se le estaba acabando. Recuerdo con claridad la noche anterior al accidente. Fue un martes cualquiera, o al menos eso creí. Javier llegó más temprano de lo habitual, cosa rara en él. Entró a la casa con una energía distinta, alegre, ligera. Traía unas flores marchitas que había comprado en el camino y una bolsita de dulces para Camila. Hoy me salí antes, el taller estuvo tranquilo, dijo sonriendo. Jugó con ella en el piso de la sala, haciéndole cosquillas hasta que las risas llenaron toda la casa. Hacía tiempo que no lo veía tan relajado, tan presente. Esa noche cenamos juntos, pollo con puré y un poco de vino, y mientras Camila se dormía en el sofá, pusimos una película. Era una comedia vieja que habíamos visto 1000 veces, pero él la disfrutaba como si fuera nueva. Me tomó de la mano y me dijo en voz baja: a veces olvido lo afortunado que soy. En ese momento no entendí la profundidad de sus palabras, pero ahora, con los años, me gusta pensar que de alguna manera se estaba despidiendo, que el alma, cuando presiente que algo se acerca, busca cerrar los círculos sin decirlo. A la mañana siguiente, todo transcurrió con normalidad. Preparé el desayuno, le planché su camisa azul y le serví el café como siempre. Camila, medio dormida, lo abrazó antes de que saliera. Él la levantó en brazos
Le besó la frente y me miró a los ojos con esa ternura suya tan particular. Las amo mucho a las dos, me dijo. Son lo más preciado que tengo en esta vida. Fue la última vez que escuché su voz. Todavía puedo recordar el sonido de la puerta cerrándose detrás de él, sin imaginar que también se cerraba una parte de mi vida. El accidente ocurrió alrededor del mediodía. Me llamaron del hospital civil. Un camión había perdido el control en una curva y se llevó por delante su motocicleta. Dicen que no sufrió, que fue instantáneo, pero eso no consuela. Corrí hasta allá, sin saber cómo respiraba. Cuando vi su cuerpo cubierto con una sábana blanca, el mundo se me apagó. No grité, no lloré al principio. Solo sentí un vacío tan profundo que hasta el aire dolía. En ese momento supe que mi vida había cambiado para siempre y que desde ese día todo lo que hiciera sería para honrarlo y proteger a nuestra hija. El funeral de Javier fue un día que todavía me duele recordar. El taller entero se detuvo. Los empleados, los vecinos, los amigos de toda la vida, todos fueron a despedirlo. Yo estaba ahí, de pie, vestida de negro, con Camila dormida en mis brazos. No podía procesar nada. Era como si todo estuviera ocurriendo bajo el agua. Las palabras de consuelo, las flores, los rezos, todo sonaba lejano. Solo recuerdo una sensación de incredulidad, de no entender por qué la vida podía ser tan cruel con un hombre tan bueno. Cuando bajaron su ataúd, sentí que con él se iba también mi alegría, mi seguridad, mi futuro. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y obligaciones. Había que firmar papeles, pagar cuentas, devolver herramientas del taller. Mi suegro, devastado, decidió cerrar el negocio. Sin Javier esto ya no tiene sentido, me dijo con lágrimas en los ojos. Y yo, que hasta entonces había vivido dedicada al hogar, tuve que enfrentarme a una realidad que no conocía, la de ser madre y sostén económico al mismo tiempo. No tenía idea de cómo hacerlo, pero sabía que debía lograrlo por Camila, porque él ya no estaba para protegernos. Durante las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me sentaba frente al retrato de Javier y le hablaba. Le prometía que nuestra hija no pasaría necesidad, que iba a tener las oportunidades que él siempre soñó para ella. Pero el dinero empezó a escasear rápido. Vendí el coche, algunas herramientas, y aún así apenas alcanzaba para lo básico. Fue entonces cuando recordé que antes de casarme había empezado a estudiar para secretaria bilingüe y decidí retomar ese camino. Me inscribí en un curso nocturno y en pocos meses logré conseguir trabajo en un pequeño bufete de abogados del centro. No era mucho, pero era un inicio. Trabajaba de día, cuidaba de Camila por las tardes y estudiaba por las noches para mejorar mis oportunidades. Me sentía agotada, pero también orgullosa. Cada peso que ganaba, cada comida que ponía en la mesa, era una forma de cumplir la promesa que le había hecho a Javier. A veces me detenía frente al espejo, con ojeras y el cabello desordenado, y me decía en voz baja, no sé cómo lo hago, pero lo estoy haciendo. Y en esos momentos juraría que sentía su presencia, como si me acompañara desde algún lugar donde todavía podía verme luchar. Con el tiempo, el sueldo del bufete empezó a quedarse corto. Camila crecía, necesitaba útiles, ropa, medicinas, y los gastos parecían multiplicarse cada mes. Había noches en las que me sentaba a revisar las cuentas con una libreta vieja, tratando de hacer que los números cuadraran, pero no importaba cuánto recortara, siempre faltaba. Empecé a preocuparme de verdad cuando me avisaron que el colegio subiría las mensualidades. No quería cambiarla de escuela. Javier siempre había dicho que quería darle la mejor educación posible, y yo estaba decidida a honrar esa promesa, aunque me costara el alma. Intenté buscar un segundo empleo formal. Fui a tiendas, restaurantes, incluso ofrecí dar clases de mecanografía, pero en todos lados me decían lo mismo. Ya tenemos el turno cubierto, o no podemos contratar a alguien con una hija pequeña. Desesperada,
Empecé a aceptar trabajos eventuales, transcribir documentos, limpiar casas, cuidar enfermos, pero no era suficiente. Había días en los que no comía para que a Camila no le faltara nada. La veía dormir y me repetía que todo valía la pena, aunque por dentro me sintiera cada vez más vacía, más atrapada. Una noche, saliendo tarde del bufete, me encontré con una de las secretarias más veteranas. Me vio con la cara desencajada y me invitó a un café. Le conté mi situación sin ocultar la desesperación. Ella me miró con un gesto que nunca olvidaré, mezcla de compasión y pragmatismo. Mira, Laura, hay lugares donde las mujeres ganan bien solo por su compañía. No te estoy diciendo que lo hagas, pero piénsalo. Nadie tiene que saberlo. Me quedé muda. Al principio me ofendí, pero esa noche al llegar a casa y ver a mi hija dormida con los zapatos rotos al lado de la cama, esas palabras empezaron a tomar un sentido distinto. Pasaron semanas antes de que tomara la decisión. Recuerdo que una tarde, mientras esperaba el camión, vi un anuncio pegado en un poste. Se solicita personal para acompañar caballeros, discreción garantizada. Me quedé mirando ese papel durante minutos. Algo dentro de mí se rompió. No quería hacerlo, no era parte de mis planes, pero la necesidad tiene una voz que grita más fuerte que la moral. Llamé al número, temblando. La mujer que me atendió fue directa. Pagamos bien, y nadie sabrá nada si tú no lo dices. Esa fue la noche en la que mi vida cambió para siempre. La primera noche nunca se me va a olvidar. Llegué con un vestido que apenas me atreví a usar, prestado por una de las mujeres que trabajaban allí. Era un sitio discreto, elegante, nada parecido a lo que imaginaba. Las luces eran suaves, la música lenta, y las risas parecían ensayadas. Me temblaban las manos cuando crucé la puerta. Una mujer de cabello rojo, que se hacía llamar Mirta, me explicó las reglas. Nada es obligatorio. Tú decides hasta dónde. Aquí, la sonrisa vale tanto como el cuerpo. Yo asentía sin entender del todo. Sentía vergüenza, miedo, pero también una determinación fría. Estaba ahí por Camila. Por ella, haría cualquier cosa. Esa primera noche, un hombre mayor se me acercó. No era grosero ni vulgar, solo quería hablar. Le serví una copa, lo escuché durante horas y al final me dejó un sobre con dinero. No hubo nada más. Cuando llegué a casa, abrí el sobre y conté los billetes con lágrimas en los ojos. Era más de lo que ganaba en una semana entera en el bufete. Me quedé mirando el dinero sobre la mesa y me juré que sería la última vez. Pero no lo fue. Al mes siguiente, cuando volvieron a llegar los recibos, regresé. Y así, poco a poco, la última vez se convirtió en costumbre. Como Camila todavía era pequeña, no podía dejarla sola por las noches. Mis padres vivían a unas calles, así que empecé a llevarla con ellos antes de salir. Les dije que había conseguido un trabajo de secretaria en el turno nocturno de un hospital privado, algo temporal, para ganar un poco más y poder cubrir los gastos. Mi madre me felicitó, orgullosa de que siguiera esforzándome. Tu esposo estaría muy orgulloso de ti, hija, me dijo, mientras me ayudaba a preparar la mochila de Camila. Sentí un nudo en la garganta, pero no tuve valor de confesarle la verdad. Mentirles a ellos fue casi tan doloroso como venderme a mí misma. Cada noche, después de dejar a mi hija dormida en casa de mis padres, tomaba el camión al centro y me transformaba en otra persona. Dejaba mis miedos en la puerta, me ponía el vestido, la sonrisa ensayada y la voz suave. Y cuando regresaba al amanecer agotada, con los ojos hinchados y el corazón hecho trizas, recogía a Camila. Le daba un beso en la frente y le preparaba el desayuno como si nada. A veces me preguntaba cuánto tiempo podría sostener esa doble vida antes de quebrarme por completo. Los meses se convirtieron en años y poco a poco empecé a dominar el equilibrio imposible entre el día y la noche. Por la mañana trabajaba en el bufete, por la tarde cuidaba de Camila
y por la noche Lucía salía a ganarse la vida. A veces cuando mi madre me decía que debía descansar, le respondía con una sonrisa cansada: ya tendré tiempo para dormir cuando Camila se gradúe. Era una frase que repetía tanto que se convirtió en mi consuelo. Cada desvelo, cada mentira, cada lágrima, todo tenía un propósito: que mi hija tuviera una vida mejor que la mía. Recuerdo que una madrugada, mientras caminaba de regreso a casa, vi el amanecer sobre la ciudad y pensé en Javier. Imaginé que desde algún lugar me miraba con tristeza, tal vez con compasión. Le pedí perdón en silencio. No por haber caído tan bajo, sino por no haber encontrado otra forma de mantener viva la promesa que le hice. En ese instante, supe que no podía permitir que Camila descubriera nunca la verdad. No quería que me recordara como una mujer que se vendía, sino como una madre que lo dio todo por amor. Los años pasaron como un suspiro, y casi sin darme cuenta, Camila se convirtió en una jovencita brillante. Era disciplinada, aplicada, y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Cada vez que la veía estudiar hasta tarde, recordaba por qué hacía todo lo que hacía. Sus calificaciones eran impecables, y los profesores solían llamarme para felicitarme por su desempeño. Yo fingía que todo era mérito compartido, pero en el fondo sabía que era ella quien me daba fuerzas para seguir adelante. Verla crecer era mi recompensa más grande, aunque el precio que pagaba por su bienestar me pesara cada día más. Poco antes de que cumpliera 15 años, logré conseguir un ascenso en el bufete. Mi jefe, el licenciado Morales, notó mi esfuerzo y me ofreció un puesto de asistente administrativa con mejor salario. Acepté sin pensarlo, y con el aumento, por primera vez sentí que podía empezar a salir del infierno en el que vivía. Cada noche en aquel lugar se volvía más difícil, más pesada. Ya no era la misma mujer que había cruzado esa puerta por primera vez, con miedo y necesidad. Era una madre cansada, con la esperanza de cerrar ese capítulo para siempre. Decidí que dejaría esa vida en cuanto Camila terminara la preparatoria. Lo planifiqué en silencio, sin decirle a nadie, sin despedidas. Empecé a ahorrar, a guardar cada peso que podía, imaginando el día en que no tendría que mentir más. Y cuando por fin llegó su graduación, la miré con el birrete en la cabeza, recibiendo su diploma con orgullo, y sentí que lo había logrado. Lloré en silencio entre los aplausos, no solo por su triunfo, sino porque sabía que esa noche sería la última en la que Lucía saldría a trabajar. Esa última noche fue diferente. No hubo miedo ni vergüenza, solo una extraña sensación de paz. Mirta me abrazó fuerte cuando le dije que me iba. Pocas lo hacen, Laura, me dijo. La mayoría se queda atrapada. Vete con la frente en alto, lo hiciste por amor. Esa frase me acompañó mientras salía a la calle, respirando el aire frío de la madrugada. Tenía 40 años, un cuerpo cansado, pero el corazón lleno de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad. Camila entró a la universidad a estudiar Derecho, cumpliendo uno de los sueños más grandes que Javier y yo habíamos compartido. Quiero defender a la gente que no tiene voz, mamá, me dijo el primer día que pisó la facultad. Yo la abracé con el corazón desbordado de orgullo. Cada sacrificio, cada mentira, cada noche de desvelo habían valido la pena. La veía caminar con sus libros y su mochila, tan segura de sí misma, y me sentía realizada. No había riqueza más grande que verla avanzar por su propio mérito, sin imaginar las sombras que su madre había tenido que atravesar para que ella llegara ahí. Los años universitarios pasaron rápido. Camila se graduó con honores a los 23 años y pronto consiguió trabajo en un despacho importante de la ciudad. Era una abogada joven, brillante, con una carrera prometedora por delante. Yo seguía trabajando en el bufete, pero ya en un puesto más tranquilo.
Las cosas, por fin, parecían estar en su lugar. Mis padres estaban orgullosos. Camila era una profesional exitosa y yo podía mirarme al espejo sin tanto dolor. Me gustaba pensar que Javier, desde donde estuviera, sonreía al vernos salir adelante. Fue alrededor de esa época, cuando Camila tenía 23 años, que me habló de alguien especial. Se llamaba Mauricio Estrada, tenía 35 y era socio en una firma reconocida. Ella hablaba de él con entusiasmo, con ese brillo en los ojos que solo da el amor verdadero. Me contaba que era educado, atento, caballeroso, que la hacía sentir protegida. Decía que por primera vez en su vida sentía que podía construir un futuro a su lado. Yo la escuchaba conmovida, pensando que, al fin, Dios le estaba compensando todo lo que la vida le había quitado tan temprano. Pasaron los meses y Mauricio se volvió parte constante de nuestras conversaciones. Camila me hablaba de sus cenas, de sus viajes, de los planes que hacían juntos. «Mamá, él es diferente», me decía. «No busca impresionar, solo compartir su vida conmigo». Yo sonreía, agradeciendo en silencio. A veces me sorprendía llorando a solas, no de tristeza, sino de alivio. Sentía que, después de tantos años de sacrificios, por fin el destino nos estaba sonriendo. No tenía idea de que aquella sonrisa era solo la calma antes de la peor tormenta. Recuerdo perfectamente el día en que lo conocí. Camila llevaba semanas insistiendo en que quería que Mauricio viniera a cenar a casa. «Quiero que lo conozcas, mamá», me decía con una emoción que no le había visto desde niña. Yo accedí encantada. Me esmeré en preparar su platillo favorito, enchiladas suizas, y arreglé la casa con flores frescas. Quería que todo fuera perfecto, que él viera que su novia venía de un hogar sencillo, pero lleno de amor. No imaginaba que esa cena cambiaría mi vida para siempre. Eran las 8 en punto cuando sonó el timbre. Escuché la voz de Camila riendo en la entrada y luego unos pasos firmes acercándose. Me limpié las manos con el delantal, respiré hondo y salí de la cocina con una sonrisa. Pero cuando mis ojos se cruzaron con los de Mauricio, el aire se me fue del cuerpo. El mundo se detuvo. Lo reconocí al instante, aunque intenté convencerme de que era imposible. Era él, el hombre que durante años había contratado mis servicios cada jueves por la noche. Sentí que las piernas me temblaban, pero traté de mantener la compostura. Mauricio también se quedó helado. Lo vi tragar saliva, sus pupilas dilatarse apenas por un segundo y luego fingir una sonrisa. «Un placer conocerla, señora Laura», dijo extendiéndome la mano. Su voz era la misma, ese tono pausado y seguro que conocía demasiado bien. Yo apenas pude responderle un igualmente casi inaudible. Camila no notó nada, claro. Para ella, solo era la primera cena entre su madre y el hombre con quien soñaba casarse. Durante toda la velada, mi mente era un torbellino. Cada palabra, cada gesto de él me revolvía el estómago. Mauricio se mostraba encantador, respetuoso, incluso servicial, pero en mis oídos resonaban los ecos de aquellas noches cargadas de sexo, de las cosas que me había dicho y hecho. Yo no sabía si quería llorar, gritar o salir corriendo. Y lo peor fue ver a mi hija tomada de su mano, mirándolo con adoración. En ese instante, comprendí que estaba atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando Camila se levantó de la mesa para llevar los platos a la cocina, Mauricio aprovechó el momento. Su expresión cambió apenas por un segundo, lo suficiente para que me recorriera un escalofrío. Se inclinó hacia mí, con esa sonrisa que solo un hombre seguro de su poder puede sostener, y me susurró tan cerca del oído que sentí su aliento. «Hace mucho que no te veía, ¿verdad, Lucía?» Mi corazón se detuvo. Ese nombre. Nadie debía pronunciarlo nunca más. Lucía era mi seudónimo, el nombre con el que trabajé durante años en aquel prostíbulo que había sido mi refugio, mi vergüenza
y mi secreto más oscuro. Lo miré atónita, intentando mantener la compostura mientras las manos me temblaban sobre la mesa. Mauricio solo sonrió con cinismo, disfrutando de mi miedo, y volvió a su papel de hombre encantador justo cuando escuchamos los pasos de Camila regresando. Ella traía los postres y se sentó a su lado, tomándolo de la mano con ternura. Él le devolvió la mirada con dulzura fingida, mientras yo trataba de no romper en llanto. Cuando terminó la cena y se despidieron, Mauricio se acercó una última vez, me dio la mano y con una voz suave y venenosa murmuró: «Si llegas a decir algo, pierdes a tu hija». Vi cómo se alejaban tomados de la mano, riendo como si nada hubiera pasado. Cerré la puerta y me quedé apoyada en ella, temblando. Sentía que el pasado que tanto había intentado enterrar había vuelto para destruir todo por lo que había luchado. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la oscuridad del comedor, mirando el reflejo del reloj en la pared, escuchando cómo el silencio se volvía cada vez más pesado. Todo lo que había hecho, cada sacrificio, cada mentira dicha para proteger a mi hija, estaba a punto de derrumbarse por culpa de un hombre que conocía demasiado de mí. Pensaba en su voz, en la forma en que dijo mi nombre, Lucía, con ese tono entre burla y amenaza. Era como si me hubiera arrancado de nuevo la dignidad que tanto me costó reconstruir. Los días siguientes fueron una tortura. Mauricio empezó a mandarme mensajes. Al principio eran ambiguos. «Qué linda te ves cuando te asustas», o «extrañaba tus silencios». Luego se volvieron más directos. «No se te ocurra abrir la boca, Lucía. Recuerda que tú tienes más que perder». Sentía un miedo constante, una presión en el pecho que no me dejaba respirar. Me comportaba normal frente a Camila, fingía sonrisas, pero por dentro me consumía el pánico. No podía denunciarlo ni enfrentarlo. Él tenía el poder de destruirme con una sola frase. Una tarde, cuando salí del trabajo, lo encontré esperándome afuera, recargado en su coche. Su sonrisa era la misma de siempre, esa mezcla de arrogancia y juego. «Tranquila, no vine a hacerte nada», me dijo. «Solo quería recordarte lo mucho que disfrutaba de tus noches en el prostíbulo». Sentí náuseas. Me quise ir, pero me tomó del brazo con suavidad, casi con ternura, y añadió: «No te conviene que Camila sepa quién eras, y mucho menos quién fui yo contigo». Esa noche lloré hasta quedarme sin fuerzas. Estaba atrapada. Sabía que si seguía callando, mi hija se casaría con un hombre despreciable, el mismo que me había usado y que ahora jugaba con su inocencia. Pero si hablaba, podía perder su amor para siempre. Pasé noches enteras sin dormir, debatiéndome entre la culpa y el miedo, hasta que, un domingo por la mañana, mientras preparaba el desayuno, Camila me habló de matrimonio. En ese instante supe que ya no podía seguir callando. Ese domingo lo recuerdo con una claridad dolorosa. El sol entraba por la ventana de la cocina y el aroma del café llenaba el aire. Camila estaba radiante, más feliz que nunca. Se sentó frente a mí con una sonrisa nerviosa y me dijo: «Mamá, Mauricio me propuso matrimonio anoche». Sentí que el mundo se me vino abajo. La taza se me resbaló de las manos y el café se derramó por toda la mesa. Ella corrió a ayudarme, sin entender lo que pasaba, mientras yo trataba de contener las lágrimas. No podía seguir fingiendo, no después de escuchar esas palabras. Me quedé mirándola en silencio, con el alma hecha pedazos. No podía seguir ocultándolo más. Era el momento de decirle la verdad, aunque eso significara perderla para siempre. «Camila, necesito que me escuches sin interrumpirme, por favor», le dije, intentando mantenerme firme. Ella asintió, todavía sin entender. Respiré profundo y solté las palabras que me habían pesado durante toda una vida. «Hija, durante muchos años trabajé de noche, pero no en un hospital, como te decía. Lo hacía porque no tenía otra opción.
Fui prostituta. El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido del viento colándose por la ventana, incluso el latido de mi propio corazón. Camila me miraba con los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. ¿Qué estás diciendo, mamá?», balbuceó, llevándose una mano a la boca. Las lágrimas me nublaron la vista. «Lo hice por ti, hija, para darte lo mejor, para que tuvieras escuela, comida, ropa, un futuro. No lo hice por gusto ni por placer. Lo hice porque era la única forma de sacarte adelante después de la muerte de tu padre». Ella negó con la cabeza, dando un paso atrás. No puede ser. Me mentiste toda mi vida». Intenté acercarme, pero retrocedió. Entonces supe que debía decirle lo más duro, lo que me había mantenido despierta noches enteras desde que conocí a Mauricio. «Y hay algo más que debes saber, Camila», murmuré con la voz quebrada. «Tu prometido, Mauricio. Él fue uno de mis clientes. Durante años, cada semana mantuvimos múltiples encuentros sexuales en aquel lugar. Nunca imaginé que un día se cruzaría en tu vida de esta forma». Camila se quedó en silencio, inmóvil, mirándome como si no reconociera a la persona frente a ella. «¿Estás diciendo que ese hombre, el que amo, fue tu cliente?», preguntó al borde de las lágrimas. Tragué saliva y asentí despacio. «Sí, hija. Mauricio y yo nos conocimos muchos años antes de que tú lo hicieras». Camila negó con fuerza, retrocediendo con la respiración agitada. No puede ser. Eso no es cierto, mamá. Estás inventando esto porque no lo apruebas, porque no soportas que alguien más me haga feliz». Me acerqué, suplicando con la mirada. «No, hija, no te miento. Mauricio me buscaba constantemente, cada semana. Me conocía como Lucía, ese era mi nombre en aquel lugar. Me contaba cosas personales, secretos, infidelidades, sus negocios turbios. Y yo lo escuchaba. Era mi trabajo, pero también aprendí a reconocer a un hombre peligroso cuando lo veía». Camila me miró como si le hablara en otro idioma. «No puedo creerlo», murmuró su voz temblando. «Él no es así. Él me ama». Quise abrazarla, pero ella dio un paso atrás. «Camila, por favor, entiende. No te digo esto para destruirte. Te lo digo porque quiero salvarte. No mereces un hombre que se esconde detrás de una fachada de respeto. Yo lo vi sin máscara, hija. Lo vi cuando pagaba por lo que decía amar». Ella me observó unos segundos más y luego gritó: «Te odio. Siempre te odié por tus secretos, por tus mentiras, por tu falsa perfección». Corrió hacia la puerta y la cerró de un portazo. El sonido resonó en toda la casa como un disparo. Yo me quedé de pie, con las manos temblando, escuchando el eco de su llanto alejándose por la calle. En ese instante supe que había hecho lo correcto, pero también comprendí que decir la verdad a veces no salva, a veces solo te deja sola. Pasaron los días, luego las semanas, y el silencio de Camila se volvió una tortura. No respondía a mis mensajes, no contestaba mis llamadas, y cuando intenté ir a su departamento ni siquiera me abrió la puerta. Dejaba flores, cartas, cualquier intento desesperado de acercarme, pero nada funcionaba. Cada noche me dormía con la esperanza de que al día siguiente llamara, de que entendiera que no quise hacerle daño, pero no lo hizo. Su ausencia llenó la casa de un vacío insoportable. Era como si mi propia hija hubiera muerto, aunque yo supiera que estaba viva, caminando por ahí, odiándome. Mientras tanto yo seguía trabajando, intentando no derrumbarme. Pero todo me recordaba a ella. El sonido de una risa en la calle, el aroma de su perfume, una canción que solíamos escuchar juntas. A veces me sorprendía cocinando su platillo favorito, solo para caer en cuenta de que ya no estaba. Era un duelo silencioso, uno que nadie más entendía. Y cada vez que pensaba en Mauricio,
Una mezcla de rabia y tristeza me recorría el cuerpo. Él seguía libre, disfrutando de su vida, mientras yo pagaba las consecuencias de haber sido sincera. Hasta que un día, después de casi 3 meses sin saber de ella, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana. Su voz sonaba tensa. «Laura, tu hija está aquí. Llegó hace unas horas. Dice que tenía razón, que ahora entiende todo». Sentí un escalofrío. Me explicó que Camila había decidido seguir a Mauricio, impulsada por la duda, por esa pequeña semilla que mis palabras habían dejado en su mente. Lo había seguido una noche, discretamente, hasta una zona que conocía demasiado bien, la calle donde alguna vez trabajé. Allí lo vio entrar al mismo bar donde yo pasé tantos años de mi vida. No fue casualidad. Camila esperó afuera, escondida entre los autos, observando cada persona que entraba y salía. El reloj avanzaba despacio y con cada minuto que pasaba, la ansiedad le carcomía el alma. Casi 1 hora después, lo vio salir. Mauricio no estaba solo. Una mujer vestida con un vestido corto y sonrisa ensayada caminaba tomada de su brazo. Él reía, despreocupado, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. Camila sintió que algo dentro de ella se rompía, pero aún así se acercó. «Mauricio», dijo con la voz temblando. Él se giró sorprendido, y el color se le borró del rostro al verla allí. «Camila, ¿qué haces aquí?», balbuceó. Ella no respondió enseguida, solo lo miró con los ojos inundados de lágrimas y rabia. «¿Así que esto es lo que haces cuando me dices que estás trabajando hasta tarde? ¿Así fue como conociste a mi madre también?». La mujer que lo acompañaba dio un paso atrás, incómoda, y Mauricio intentó calmarla, pero era inútil. «Camila, por favor, déjame explicarte, no es lo que piensas», murmuró con la voz quebrada. Ella lo interrumpió de inmediato. «¿No es lo que pienso? Te vi entrar aquí, te vi salir con otra. Mi madre tenía razón, siempre la tuvo. Cada palabra era un golpe, cada lágrima un recordatorio del engaño. ¿Sabes lo que más me duele?», dijo entre sollozos, «que yo te defendí, que preferí creer que mi madre mentía antes que aceptar que eras igual que los hombres que ella conoció en su peor momento». Mauricio intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, llena de repulsión. «No te atrevas», le advirtió, con una voz firme, fría. «Tú y yo terminamos aquí. No quiero volverte a ver. No quiero que me hables. No quiero saber nada más de ti». Luego, sin mirar atrás, Camila se dio media vuelta y se alejó. Caminó hasta la parada del autobús con el corazón hecho pedazos. Mientras el camión arrancaba, se juró a sí misma que no volvería a dejar que nadie la humillara así, ni que su madre cargara sola con culpas que no le correspondían. Esa misma noche, mientras yo intentaba dormir en medio del silencio de la casa, sonó el teléfono. Era tarde, casi la medianoche. Contesté con el corazón acelerado, temiendo malas noticias, pero al otro lado de la línea escuché algo que no esperaba. El llanto de mi hija. Mamá, tenía razón. Su voz era frágil, rota, como la de una niña perdida. Me quedé muda unos segundos conteniendo el aliento. «Perdóname», susurró. «Perdóname por no creerte, por haberte juzgado. Lo vi, mamá. Lo vi con mis propios ojos». En ese momento supe que algo dentro de ella había cambiado para siempre. No recuerdo haber dormido esa noche. Al amanecer tomé el primer autobús rumbo al departamento de mi hermana. Llevaba las manos temblorosas y los ojos hinchados, repasando una y otra vez todo lo que le diría cuando la tuviera frente a mí. Cuando llegué, Camila me esperaba fuera del pequeño departamento. Tenía el rostro pálido, ojeras marcadas, pero una mirada distinta. Ya no había odio, solo cansancio y arrepentimiento. Al verme, se tapó la boca con las manos y rompió a llorar. Corrí hacia ella y la abracé tan fuerte como si quisiera recuperar los años perdidos en un solo gesto.
Lloramos juntas durante largos minutos, sin decir una palabra. No hacían falta explicaciones. A veces el silencio también puede ser un perdón. Finalmente, Camila habló. No sé cómo pudiste hacerlo, mamá. No sé cómo sobreviviste a tanto dolor. Pero ahora lo entiendo. Lo hiciste por mí. Sus palabras fueron como una caricia que sanó una herida vieja. Yo solté un suspiro y acaricié su cabello, igual que cuando era niña. Todo lo que hice fue por ti, hija. Nunca quise que supieras esa parte de mi vida, porque no quería que me miraras con vergüenza. Camila me tomó de las manos y las besó con ternura. Nunca debí juzgarte. Me diste todo lo que tuviste, incluso lo que te dolía dar, y yo te pagué con desprecio. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo algo que aún hoy llevo grabado en el alma. Gracias por sacrificar tu felicidad por la mía. En ese instante, supe que todo el sufrimiento había valido la pena. No porque lo mereciera, sino porque finalmente mi hija entendía quién era su madre. Una mujer que cayó 1000 veces, pero que jamás dejó de amar. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero necesario. Camila decidió quedarse conmigo un tiempo y poco a poco fuimos reconstruyendo nuestra relación. Ya no éramos las mismas, pero eso no era malo. Habíamos aprendido a hablarnos con verdad. Por primera vez, me contó lo mucho que había sufrido durante su infancia sin su padre y cómo me idealizó tanto que no soportó descubrir mi otra vida. Yo la escuché sin interrumpir, sin justificarme, solo tomándole la mano, dejándola vaciar todo ese dolor que llevaba años guardando. Fue como limpiar una herida que, aunque dolía, empezaba por fin a sanar. Con el tiempo Camila volvió a sonreír. Consiguió un buen trabajo en una firma de abogados en la Ciudad de México, y allí conoció a alguien más, un compañero de oficina llamado Andrés. Lo conocí meses después, y supe desde el primer instante que era diferente. Un hombre tranquilo, respetuoso, sin máscaras. Nada que ver con Mauricio, y aunque al principio temí que ella cerrara su corazón por miedo, me sorprendió ver que se dio otra oportunidad. Me dijo, «Mamá, no todos los hombres son malos, pero ahora sé que debo escuchar más a mi intuición y a ti». Hoy, 10 años después de todo aquello, puedo decir que la vida me dio una segunda oportunidad. Camila tiene 33 años, es una abogada exitosa, vive feliz y sobre todo me perdonó. A veces viene los fines de semana a visitarme. Cocinamos, reímos, recordamos al hombre que fue mi esposo y al padre maravilloso que ella apenas alcanzó a conocer. Me mira y me dice, «Si hoy soy lo que soy, es por ti, mamá». Y yo, cada vez que la escucho decir eso, siento que todos los sacrificios valieron la pena. A veces pienso en los años que pasé trabajando en silencio, en las noches frías en las que vendí mi cuerpo para darle a mi hija un futuro. No me enorgullece, pero tampoco me avergüenzo, porque lo hice por amor. Un amor que se sostuvo incluso cuando el mundo me juzgaba, incluso cuando mi propia hija me dio la espalda. Hoy sé que el perdón es más poderoso que la culpa y que el amor de una madre puede sobrevivir a cualquier tormenta. Y así fue como entendí que la vida puede arrancarte todo, menos el amor de una madre. A veces creemos que el sacrificio tiene que ser bonito, limpio, digno, pero no. A veces amar también significa ensuciarse las manos, romperse el alma y seguir caminando, aunque duela. Yo no fui una santa, ni una mujer perfecta. Fui una madre que hizo lo que tuvo que hacer. Y si hoy mi hija es una mujer fuerte, libre y feliz, entonces todo valió la pena. Porque al final lo único que quiero que se sepa es que lo hice por amor. A todas las madres que están viendo esto, no se rindan. Y a los hijos, antes de juzgar, recuerden que a veces detrás del silencio de una madre hay una historia que nadie conoce. Gracias por escucharme, por llegar hasta el final y por no apartar la mirada. Déjenme en los comentarios desde dónde me están viendo
y si alguna vez han tenido que perdonar o pedir perdón por amor. No olviden suscribirse, dejar su me gusta y compartir este video, porque quizás alguien allá afuera necesita escucharlo hoy. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerden, las madres no somos perfectas, pero siempre amamos con el alma.